El presidente Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad frente al cada vez más acelerado crecimiento del crimen organizado en Chile. Inmediatamente surgieron respuestas de alcaldes, parlamentarios y aclaraciones y respuestas también del gobierno. Estamos con Cristian Alvear, exdirector nacional de Gendarmería de Chile, para conversar sobre la situación carcelaria en Chile y el impacto del crimen organizado en las cárceles. Cristian Alvear, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros, bienvenido a FNM. Muchas gracias por la invitación. Oiga, Cristian, usted trabajó mucho tiempo en Gendarmería de Chile, ¿o no? Sí, casi 34 años. Y desde su perspectiva, ya, con todos esos años de experiencia a cuestas, ¿qué le pareció el anuncio de Gabriel Boric sobre esta nueva cárcel? Muy necesario. Yo creo que el sistema carcelario tiene que tener herramientas para poder hacerse cargo de este cambio cualitativo de la delincuencia hoy día organizada, con líderes que están hoy día en las dimensiones del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, o incluso también para albergar a internos comunes, multireincidentes y además refractar el sistema. Yo creo que el sistema carcelario tiene que tener herramientas, porque lamentablemente lo que ha ocurrido en la región, que estos grupos criminales ya obtenido el control territorial, después intentan el control de las cárceles, y ahí no tenemos nada más que hacer. Cuando hicieron un anuncio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, estaba de vacaciones. Iracy Hasler criticó el anuncio, dijo que era improvisado. El gobierno en un comienzo dijo que era una nueva cárcel, después dijo una ampliación, dijo el ministro Cordero. ¿Usted sabe qué va a hacer? ¿Si va a ser efectivamente una nueva cárcel o es una ampliación del penal de Santiago 1? ¿Tiene información al respecto? No tengo el detalle. Lo importante es que no creo que un anuncio así de la noche a la mañana haya sido, como se dice, tan improvisado, ¿no? Lo que sí es importante entender es que esto tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? El cuadrante Pedro Montt tiene dos cárceles, Santiago 1 y la penitenciaría, más el REPAS, ¿no? Pero principalmente la penitenciaría, la ex penitenciaría y el cuadrante, el penal de Santiago 1 son las dos cárceles más grandes en términos numéricos de Chile. En términos de plaza, de plazas. Entonces, eso, punto uno, las cárceles más grandes de Chile y además con la población penal seguramente dentro de las más complejas por la calidad que tienen estos internos, muchos de ellos extranjeros y algunos vinculados a organizaciones criminales transnacionales. La cantidad de plazas que tienen estas cárceles creo yo que está superada más o menos en 3.000. Tanto la ex penitenciaría como Santiago Sur. Entonces, tener cárceles de estas características altamente hacinadas y con este tipo de población penal, en el mismo cuadrante están generando una situación bastante compleja. Esto puede ser mañana una olla de presión, una bomba de tiempo. Entonces, construir una cárcel en el mismo sector, créame que no es algo antojadizo, sino que necesario, porque usted tiene que sacar a los líderes de estas cárceles, que están tanto en Santiago 1 y en la ex penitenciaría, que lamentablemente por no tener suficiente infraestructura y la necesaria segmentación que requieren estos perfiles criminales, pudiesen aprovecharse de la población numerosa que tienen ambos penales y generar un incidente mucho más grave para la seguridad pública. Entonces, ojalá que estas 500 plazas que se anuncian se construyan lo antes posible, sea una nueva cárcel dentro de ese perímetro, o sea una extensión de la que está operando, que en el caso puntual entiendo Santiago 1, lo que se ha anunciado, es indiferente frente al valor que le entregaría o la herramienta que le entregaría el sistema penitenciario, porque créanme que lo que están haciendo estos grupos criminales en la región es urgente. Se dice que con lo vital no se improvisa, y yo creo que hemos venido improvisando e incluso minimizando la amenaza real que implica enfrentar el crimen organizado, no solo para el sistema carcelario, sino para la misma democracia. O sea, aquí hay señales que se están dando equívocas, y creo que esta no lo es. Es una medida totalmente necesaria, y creo que ni siquiera importante, determinante para que el sistema penitenciario no sucumba a esta nueva criminalidad. Ya, o sea, usted dice que el lugar es adecuado o hay lugares más estratégicos. Yo tengo entendido, usted me corregirá, que megacárceles, que no es el caso, como por ejemplo la de Bukele, están en sectores aislados. ¿Esta tiene algún sentido estratégico que se ubique ahí en relación, por ejemplo, a los traslados o algo similar? ¿O usted no le ve mayor sentido estratégico o mayor importancia estratégica a ese respecto a la ubicación del nuevo penal?
Yo creo que la cárcel en cualquier minuto de estas características puede ser emplazada, si lo conversado en un término bastante ideal, ojalá en sectores alejados de los centros urbanos y en un gran perímetro, porque hoy día vemos que el fenómeno de los lanzamientos de droga, ¿no? O celulares o elementos prohibidos desde la calle, sobre todo en este cuadrante, obedece a que los muros están en la misma vía pública, ¿no? Claro. Cárceles grandes que uno ha podido conocer que tienen cercos o mallas electrónicas muy, muy extensas. Antes de llegar al muro. Antes de llegar al centro, ¿no? de la cárcel, y que evitaría que incluso un lanzador olímpico llegue donde quiera llegar, ¿no? Es imposible. Y tienen muchos sensores, etcétera. Barrera física, tecnológica, que es importante en eso. Pero si buscamos este terreno, créeme que nos vamos a demorar por lo menos 10, 15 años. Y eso va a ser fatal. Entonces, y lo otro, importante, acá se está atacando el fenómeno cualitativo de esta nueva delincuencia, no la cantidad, sino que la calidad de estos recursos, que están en este mismo cuadrante Pedro Montt. En muchos casos podrían ser provistos esta nueva cárcel con los que están dentro de estos dos penales, ¿no? Se han imputado o condenados. Pero si queremos nosotros atacar el hacinamiento carcelario, claramente pudiésemos buscar alternativas distintas en estos espacios bastante más alejados del centro urbano, en terrenos de 40 hectáreas, para que no tenga ninguna posibilidad, incluso sobre ese perímetro, prohibiciones de construcción de poblaciones, porque siempre cuando se construye una cárcel empiezan a llegar la red de apoyo familia, ¿no? Entonces hay que evitar que eso ocurra y que estén bastante alejados de las cárceles, pero eso hoy día en Santiago es imposible. Otra cárcel tan necesaria para la región, para Chile, también debe ser emplazada en la región de Valparaíso, porque también hay una población penal cualitativamente compleja y en términos numéricos también importante, y hay hacinamiento ahí. Entonces vamos a buscar en qué comuna lo vamos a hacer. Yo creo que todo esto son temas que se tienen que ir abordando de manera urgente, porque créame que, y lo digo con total firmeza, si nosotros no hacemos algo hoy día, vamos a terminar como lamentablemente han terminado otros países de la región, prácticamente con estados fallidos, porque no fueron capaces de ver estratégicamente el rol de la cárcel en el circuito de la seguridad pública. Eso es lo relevante acá afirmar. Sí, antes de entrar en experiencias como la que usted mencionaba, quiero hacer una pregunta cuya respuesta puede ser obvia, pero igual es bueno que la gente lo sepa o lo entienda. ¿Por qué las personas no quieren una cárcel cerca o en sus comunas, cerca de sus casas? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente extramuros, según su experiencia como director nacional de Gendarmería? ¿Por qué la gente no lo quiere? Puede ser obvio, pero... Claro, porque en el fondo la gente quiere, y todos, es un derecho absolutamente normal que la gente quiera vivir tranquila, en paz social, ¿no? Y las cárceles generan obviamente alteraciones a esa percepción de seguridad, ¿no? Tanto por la misma población penal que tienen estas cárceles, como también por las redes de apoyo que tienen, o familia que llegan a estos lugares, visitas, colas, muchas veces con conductas que no son las adecuadas a cualquier ciudadano. Entonces, porque también hay que entender que la cárcel tiene funciona como un ecosistema importante, ¿no? Y quienes le asisten también tienen una lógica de antisocial, ¿no? Entonces su comportamiento también no deja de ser un poco violento, incluso entre los mismos visitantes, ¿no? Que asisten a ver a los internos, claro, la red de apoyo, abogados, familia, eso. Claro, porque hay conflictos también entre ellos, ¿no? Y sus conflictos, personas que han vivido al margen de lo que nosotros entendemos como sociedad, por ende, incluso hay algunos que cuestionan todos estos conceptos relacionados con la reinserción, resocialización, reeducación, sino que invitan más bien a abordarlo desde la lógica de la inserción, porque nunca han estado dentro de, pero también las redes de apoyo están en esa lógica. Entonces hay que generar una mirada del sistema penitenciario bastante más integral, ver si nosotros realmente queremos la cárcel que nosotros conocemos como el último recurso. Tenemos que entonces invertir en esa cárcel, en infraestructura, en tecnología, en mejor y mayor cantidad de funcionarios, pero principalmente más capacitados, con más competencia, pero también ver qué pasa en los otros sistemas, las penas sustitutivas,
día en Chile el control o el sistema postpenitenciario. Cuando hablo de funcionarios penitenciarios también me refiero al personal no uniformado, particularmente los que trabajan en las áreas técnicas, los que tienen que ver con estos programas que se intentan implementar para que esta persona renuncie al delito como medio de subsistencia. Entonces también tiene que haber un sistema de incentivos y también un sistema de desincentivos a esta población penal. Y no solo del crimen organizado, sino que la delincuencia común. Si nosotros queremos realmente aportar a una menor reincidencia delictual, la cárcel, independientemente de las características que tenga, no puede ser considerada jamás como la segunda casa de estos criminales. O sea, tiene que ser disuasiva. Ellos no están en su casa. Ellos, acuérdate que este crimen organizado busca el control territorial y en algunos casos lo han logrado. En Chile y en otros países. Entonces, después, si ellos logran tener este control en las cárceles, la cárcel deja de ser disuasiva. La cárcel ya no la administra el Estado, la administran ellos. Entonces, lo punitivo desaparece, porque la cárcel es una pequeña, por así decirlo, un pequeño costo por delinquir, pero tiene mucho más beneficio. Hay que elevar el costo por delinquir. Y la cárcel tiene que ser más estricta, o sea, hay que entender que acá no es condena solamente, ni menos, más condena, sino que regímenes más estrictos, de tal manera que este recluso o los reclusos jamás crean que están en su casa. Sí, de los regímenes quiero hablar en un minuto. Cristian, ¿son los alcaldes en las municipalidades un estorbo en la política carcelaria, en la política penitenciaria, en las iniciativas para construir nuevas cárceles? O sea, ahora vimos recientemente con el anuncio que la primera en oponerse fue una alcaldesa de la comuna, que es de la coalición del gobierno. ¿Son un estorbo? ¿Son un trámite que hay que bypassear en el fondo? Porque el ministro Cordero anunció que van a ingresar un proyecto de ley para saltarse ciertos trámites. Uno cuando oye ese anuncio se pregunta ¿por qué están estos trámites si ahora quieren saltárselo? O sea, ¿por qué no lo eliminamos de raíz o de manera definitiva? ¿Son estorbo las municipalidades? Yo creo que los alcaldes responden sobre todo a puertas de un proceso eleccionario a su gente, ¿no? A la comunidad. Y claramente ninguna comunidad quiere una cárcel dentro. Por ende, son decisiones estratégicas que las debe tomar el Estado. Y en muchos países esto ya se ha resuelto. Son decisiones que, en este caso en Chile, corresponderían al Poder Ejecutivo, ¿no? Y no darles herramientas a los distintos alcaldes para que ellos puedan modificar los planes reguladores y dejar fuera a los sistemas carcelarios o a las cárceles, ¿no? Entonces yo creo que estas son decisiones que derechamente se tienen que tomar desde la lógica de la política estratégica de los estados y no depender de un alcalde u otro, porque siempre van a haber miradas distintas, intereses diferentes. O sea, yo creo que todos los alcaldes quieren más seguridad, pero ningún alcalde quiere una cárcel dentro de su comuna. Entonces, ¿dónde los vamos a llevar? ¿Los vamos a construir cárceles en Marte? Porque si no, ¿dónde los vamos a tener? Entonces, hay algunos que plantean, claro, construyan una cárcel lo más alejado del territorio. Yo puedo compartir eso solo en los casos de multireincidencia, refractario del sistema y delincuentes duros de la delincuencia organizada o transnacional. Esas son personas que no se pueden reinsertar, básicamente. Claro, que son personas que de acuerdo, como usted nos decía, claro, es que son personas que de acuerdo al grupo criminal al cual pertenecen, a las redes que tienen, el poder adquisitivo que tienen, sería muy iluso pensar que estas personas se van a emplear y van a trabajar honestamente como cualquier otro cuando egresen, porque no van a ganar lo que ganan con la actividad criminal, ¿no? Acuérdense que estas son verdaderas empresas criminales transnacionales. Entonces lo que están haciendo en Chile no están improvisando, están replicando un modelo criminal exitoso. Y de acuerdo a eso, ellos proliferan con sus extorsiones, con los secuestros, sicariatos, tráfico no solo de drogas. Lo que hay que entender acá que lamentablemente nos aproximamos nosotros a otro tema más complicado en la lógica criminal. Por ejemplo, cuando hoy día tenemos legisladores que votan en contra de generar mayores rigurosidad en todo lo que sea lo migratorio, ¿no? Ellos a lo mejor asumen genuinamente que la migración es un derecho, ¿no? Y que bajo esas circunstancias no se puede ejercer ningún control, ¿no? Pues hay que entender que los grupos criminales justamente se aprovechan de estas indefiniciones porque ellos se hacen cargo de lo que se conoce hoy día como la trata de personas, ¿no? Exigen a personas extranjeras después prostituirse, en el caso de las mujeres. O sea, se están violentando a personas que no merecen ser violentadas por grupos criminales que se erigen como un poder paralelo al Estado. Entonces, si no tenemos claridad de que eso es así, y lamentablemente lo han hecho en otros países, estamos en el peor de los mundos. Entonces, yo invitaría también a la clase política a ser más responsables en lo que están haciendo o no. Porque hoy día parece ser que al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se le ocurrió construir una cárcel y que irresponsable, más encima en esta comuna, no en otra. No hay ninguna comuna, te lo voy a asegurar hoy día, que esté en condiciones de aceptar que se construya una cárcel ahí.
Entonces, tienen que ser definiciones del Estado. Y si queremos hoy día atacar con la inmediatez que requiere este cambio cualitativo de la delincuencia y los efectos que pueden generar en contextos intracarcelarios, esto no puede demorar años, porque si nos damos una cárcel ideal, como tú señalabas, vamos a demorarnos quizás 10 años en ponernos de acuerdo y 10 años más en construirla y vamos a estar totalmente cooptados por el crimen organizado en todos los distintos poderes del Estado. Y eso es fatal para la democracia y para el Estado de Derecho. Cristian, usted hablaba mucho de que hay una dimensión cuantitativa y otra cualitativa de la cuestión carcelaria. Ya, Chile tiene una necesidad de plazas evidente, son 42.000 plazas disponibles, tenemos una cantidad de alrededor de 56.000 sistemas cerrados, si no me equivoco. Pero yéndolo a lo cualitativo y yendo ahora ya más a la penetración del crimen organizado en las cárceles, existe un cambio demasiado notorio en la delincuencia al interior de las cárceles en relación, no sé, una década atrás. ¿Cómo se ve eso reflejado en las cárceles más allá de lo que pasa fuera con la delincuencia común dentro? ¿Qué pasa en las cárceles y por qué se produjo este cambio cualitativo si es que existe? Porque créame que esto no es un hecho nuevo. A mí me tocó participar el año 2009 en la discusión de la ley que pues, se denominó Ley 20.426 de modernización y ampliación de planta, que se aprobó en marzo del 2010. En esa ley, si usted busca en la historia fidedigna de la ley, en la primera Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que presidía en ese minuto, entiendo, la diputada Laura Soto, que hoy día no es legisladora, pero en ese minuto presidía esa comisión, y yo intervine en esa comisión. Y si usted está en la biblioteca del Congreso Nacional, está la acta, los videos. Está la acta, en la página 30-33 más o menos, yo abordé en ese minuto, la mayor de Gendarmería, abordé que siempre la discusión histórica, cuando se recuerdan del sistema penitenciario, es cuán hacinado está, siempre la variable cuantitativa. Y lo que yo señalé ahí, y están en esas actas, que se preocupen de la variable cualitativa, el crimen organizado. Esto fue, disculpa, ¿hace cuánto años? 2009, crimen organizado. También hablé en esa del poder corruptor del crimen organizado, porque claramente lo que se veía ya en otras latitudes, en otros países, que el crimen organizado con el poder adquisitivo que va generando, a diferencia de la delincuencia común, va corrompiendo a agentes del Estado. Por eso se dice que el crimen organizado crece al alero de la protección gubernamental. Ellos no quieren, no es su prioridad matar a una autoridad del Estado, a un juez, a un fiscal, a un carabinero, a un gendarme, a un PDI, a un agente de aduana. Tienen fines comerciales. La idea es que ellos trabajen para ellos, ¿no? Sí, ellos son organizaciones criminales cuyo fin y quieren maximizar ganancias a través de distintas acciones delictuales, ¿no? Y después, posteriormente, ya más sofisticada, traspasar esas ganancias ilícitas al mercado, a la economía legal. Bueno, todo eso no es la delincuencia habitual, común, ordinaria que nosotros conocíamos, una delincuencia mucho más preparada. Con un know-how distinto. Ellos no descartan la violencia, quieren corromperte y si no te corrompes te pueden llegar a asesinar. Eso lo han hecho en todas partes. Entonces, ¿por qué nosotros podemos creer que esto es un tema hoy día, si ya en 2009, y no porque yo lo decía porque muchos funcionarios antiguos ya lo referían? Esta delincuencia está cambiando. Esta delincuencia es distinta a la que nosotros conocíamos. O sea, puede ser que hoy estemos atrasados en relación al fenómeno. Usted me dice, esto ya estaba en 2009, nosotros recién lo estamos abordando ahora o hace un par de años. Puede ser que lo que estemos haciendo ahora nos ubiquemos en una posición de atraso en comparación a cómo ya están las organizaciones criminales. Pero lógico, sí. Sí, mira, el ex fiscal Luis Toledo ha señalado que lo único que está organizado acá es el crimen organizado y no el Estado. Porque falta organizarse. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que hay una estrategia, la estrategia define la estructura. No es al revés. No es que yo quiera que las cosas sean así, van a ser así, no. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia criminal? ¿Cómo yo me adecuo estratégicamente como Estado para minimizar el efecto del crimen organizado? Tengo que adecuar la estructura, coordinar distintas instituciones en pos de un objetivo. Bueno, eso lamentablemente nunca se hizo y además los sistemas carcelarios fueron invisibilizados dentro de la política criminal. Totalmente. No era parte de la política. No, de hecho, tus esfuerzos estaban en sacar a los delincuentes de la calle. Fíjate.
Claro, sacarlo de la calle y meterlo a la cárcel. ¿Qué pasaba con ellos en la cárcel? No importa. Si la cárcel es una cárcel que tiene condiciones infrahumanas, condiciones indignas, da lo mismo. Si el castigo tan duro que según algunos, sin profundizar en eso, estas condiciones precarias iban a generar que estos sujetos no quisieran volver a delinquir. Qué estupidez más grande. Porque en estas circunstancias el crimen organizado encontró la tierra fértil para ir ampliando el número de miembros, obviamente reclutándolo dentro de la cárcel. Con la pobreza de los sistemas carcelarios en términos tecnológicos, en términos de capacitación, este grupo criminal empezó a encontrar oportunidades, pero tremendamente adecuadas para ir corrompiendo a los estados. Cuando ya se dieron cuenta de que grupos criminales estaban creciendo, se estaban potenciando y estaban transformando las cárceles en verdaderos centros de operaciones criminales, reaccionaron. Y esto es una reacción no solo en Chile. Entonces, cuando hoy día se dice de parte de algunos, sí, pero estamos mejor que otros países de la región. ¿Sabes esto qué es? Es tan grave esa afirmación, porque los otros países de la región están en puntos bastante críticos, se están discutiendo o son un Estado fallido, o cómo lo pueden tratar de rescatar el Estado, ¿no? Y cuando tú tienes hoy día discusiones de que algunos se cuestionan el uso de la fuerza, entonces, el mismo rector Peña, que lo cité hace unos días atrás, en una columna breve señalaba, ¿cierto?, que los estados tienen el monopolio, según Max Weber, ¿no?, de la fuerza. Max Weber señala de la violencia legítima. ¿Para qué? Para garantizar que los seres humanos vivan en comunidad, respeten el Estado de Derecho. Si tú tienes complejo en hacerte cargo de que tienes la obligación de utilizar esa fuerza o violencia legítima para garantizar la vida, la propiedad, la libertad, ellos no tienen ningún complejo en hacerlo. Y de hecho lo están demostrando. A través de la violencia están sometiendo a distintos ciudadanos en distintos territorios, y nosotros todavía no reaccionamos y tenemos todavía complejos que son bastante difíciles de explicarle. Y mañana todas estas personas que, por ejemplo, votan en contra de medidas que son de sentido común, tienen que asumir su responsabilidad. Porque cuando tú ves otra realidad de otros países y te dicen, no sé cómo llegamos a este nivel, ¿Cómo, por ejemplo, hoy día tú trasladas a un reo de una cárcel a otra y van y ejecutan a un policía en la calle? Como una reacción de reproche al traslado. No. Eso pasa porque estas personas se pueden coordinar con la gente que tienen afuera. Entonces se tienen que avanzar en estos sistemas mucho más estrictos, pero pensando, fíjate tú, que estos sistemas son tremendamente excepcionales, porque la población penal que tiene este poder adquisitivo de armas, de gente que les sigue sus redes, y yo creo que a lo más en Chile, de estos 57.000 más o menos que tienen hoy día las cárceles, no creo que sean a lo más hoy día el 2-3%, pero como máximo, ¿no? Yo quiero hablar de eso, a ver qué régimen se le aplica a ese tipo de reos, pero antes de eso quiero saber cómo es que esto avanza tan aceleradamente, porque desde mi impresión esto explotó muy fuerte hace unos 5 o 4 años en Chile, y quería saber si que el fenómeno migratorio tiene alguna incidencia en cómo ha crecido el crimen organizado en Chile, si es que tiene algún impacto, si es que genera algunos efectos. ¿Qué puede decir usted al respecto? Yo creo que el fenómeno migratorio no hay que criminalizarlo bajo ninguna circunstancia, porque muchos extranjeros han sido y son un tremendo aporte para el país, para su desarrollo, ¿no? Se lo pregunto porque el nivel de población nacional migrante son un 8%, pero están representados un 14% en cárceles. Y, por ejemplo, en Tarapacá son un 19% de la población regional, pero un 51% en las cárceles. Entonces, ¿hay algún impacto de la inmigración? O sea, al menos los datos, ¿existe algo? Escúchame, yo me refiero a que la migración no puede ser criminalizada, pero tampoco podemos no entender que la migración controlada. Si cuando tú no controlas la migración y tú no eres estricto en esto, lo que estás permitiendo es que estas organizaciones criminales ingresen por la ventana a tu país y hagan lo que han hecho en otros países. Entonces, por eso que esta lógica no es que tú estés contra la migración, porque efectivamente hay muchos chilenos que están en otros países buscando oportunidades distintas. Mi hija lo está, por ejemplo, ¿no? Estudió en Chile, se fue al extranjero y está buscando oportunidades y orgulloso de ella, ¿no? Pero distinto es que ella quisiera entrar o haya entrado ahí donde está por la ventana. Claro. Entonces, bueno, acá tenemos que asumir sin ningún tipo de problema que las personas que ingresan a un país, migrantes, tienen que ingresar por los canales que están
autorizados por el país. Y los que no ingresen por esa vía, existe un alto riesgo que estén involucrados de alguna u otra manera en estas organizaciones criminales, que incluso les cobran para ingresar por pasos no autorizados y después los extorsionan. O sea, le estáis dando todo para que sigan siendo... No, para que sigan enriqueciéndose. Entonces, ¿cómo se supone que en el mundo, no en Chile, ni siquiera en Latinoamérica, en el mundo, uno de los aspectos claves para reducir el crimen organizado es atacar su patrimonio, empobrecerlo? Si no tienen plata, no compran droga, no compran armas, no compran sicarios, etcétera, ¿no? Pero si tú le permites que tu país ingresen por donde quieran, le estás permitiendo que estas organizaciones criminales crezcan. Si tú no controlas la capacidad que tienen ellos dentro de las cárceles, estás permitiendo que incluso cumpliendo una pena, estas personas se enriquezcan a través de distintas actividades ilícitas. Por eso tú encuentras 20.000 teléfonos y más celulares dentro de la cárcel, cantidades de drogas, de alcohol. Bueno, y te preguntas, ¿y eso es porque tenemos control de la cárcel? ¿Podemos decir nosotros que tenemos el control de la cárcel, que está todo bien? No, es una irresponsabilidad también afirmarlo. Tenemos que reconocer brechas, aunque se enoje quien se enoje, porque hay muchos buenos funcionarios que lamentablemente, si no hacemos algo distinto hoy día, funcionarios que yo te digo, de verdad, en mi carrera, son ejemplos de vocación y compromiso. El chileno, el gendarme chileno, por ejemplo, entra. Hay un riesgo, hay una riña, entra, tiene coraje. Tiene un compromiso, pero esos mismos gendarmes, si nosotros no hacemos las cosas hoy día bien, los vamos a colocar en riesgo de perder la vida. Van a dejar de entrar cuando pasa algo. Por cierto, porque efectivamente el crimen organizado los ve como enemigos porque hace el trabajo y los ve como amigos a quien trabaja para ellos, ¿no? Aquí no hay matices, o tú eres corrompido o honesto, no hay más, no hay nadie medio honesto ni medio corrupto, tú eres corrupto o eres honesto. Y esos honestos funcionarios van a correr riesgo si hay definiciones no adecuadas en relación a cambios legislativos y normativos que Chile requiere para potenciar, hacerlo más robusto al Estado frente a un flagelo que es evidente que genera el crimen organizado. Y por estas mismas irresponsabilidades, otros países hoy día viven una inseguridad extrema. Oiga, usted trabajó 34 años en gendarmería, ¿no? Casi 34. Casi 34, no todos fueron como director nacional. No, desde subteniente hasta director. Claro. ¿Cómo opera el crimen organizado desde lo que usted pudo ver? ¿Hay patrones? ¿Por qué ven en la cárcel un atractivo para surgir? Como por ejemplo el Tren de Aragua en Tocorón o el primer comando de la capital en Brasil. ¿Qué hay en la cárcel que es atractivo y cómo empiezan a desenvolverse desde ahí hacia afuera? ¿Usted logró identificar con su equipo a lo largo de todos sus años de experiencia si es que tienen un mecanismo específico? ¿Esto ha ido mutando? ¿Cómo es todo eso? Yo te comenté antes que una de las características principales era justamente estas cárceles bastante alejadas de lo ideal, ¿no? Cárceles precarias, cárceles muy sucias, con escasa infraestructura, mucha, lamentablemente, población de acuerdo a las plazas disponibles, hacinamiento, todas estas condiciones que algunos creyeron que eran suficientes como para castigar a la delincuencia. El crimen organizado encontró justamente en esta lógica de cárceles, ¿no? Atiborradas, con escasas herramientas para intervenir, equipos técnicos bastante mermados versus la cantidad de necesidades que habían, encontró el terreno fértil para transformar justamente a esas personas en contra del Estado. Si en el fondo el crimen organizado ataca al Estado, se lo está atacando a la institución penitenciaria, no está atacando a la policía porque son su objetivo, ¿no? Si el objetivo del crimen organizado es ganar dinero, todo lo demás son situaciones, son medios, no son fines en sí mismos, ¿no? Entonces, en las cárceles, este grupo criminal encontró la oportunidad de entender que, ¿sabéis qué? Si yo quiero que la cárcel esté bajo el control del crimen organizado, lo que estás haciendo, en definitiva, estás anulando al derecho penal. Se supone que el derecho penal, como última sanción y más gravosa, es privar de libertad a un ser humano, ¿no? Para que cumpla un castigo por el delito que cometió, junto con que los sistemas penitenciarios tienen que tratar de rehabilitar, reinsertar e insertar a estas personas. Pero el crimen organizado lo que está haciendo en algunos países es anulando justamente el rol que tienen las cárceles y lo han transformado en verdaderos negocios bastante lucrativos. Y son escuelas de formación para otros reos internos que quizás no se habían topado con el crimen organizado y que vieran en el crimen organizado quizás una forma de vida mucho más atractiva que la que tenían antes. Mira, yo siempre he dicho algo y hago un punto en esto.
Cuando tenemos hoy día jóvenes, y aquí saco a colación a Marcelo Sánchez, que ha sido bastante insistente en poder plantear la necesidad de que nos preocupemos por todo lo que sean jóvenes, niños vulnerables, ¿no? El crimen organizado, y no solo en un país, sino que en México, Colombia, investigaciones recientes establecen cómo el crimen organizado ha ido reclutando a niños en el delito. Y muchos de estos jóvenes son reclutados incluso forzadamente, los secuestran. Y si ellos intentasen fugar y volver a su familia, ejecutan a la familia completa y los reclutan, y la familia prácticamente los pierde para siempre. Bueno, si tenemos ese nivel hoy día de criminalidad, yo te pregunto, cuando tenemos jóvenes hoy día de 14 años, incluso menores de 14 años que utilizan un arma de fuego y participan en portonazos, hechos violentos, ellos no han llegado a la cárcel todavía, tienen una edad bastante inferior a los 18 años y ya están tremendamente contaminados delictualmente. Entonces, ¿quién o quiénes están siendo la verdadera universidad del delito? ¿Las cárceles o algunos territorios abandonados por el Estado, donde la violencia o donde el delito está legitimado? ¿Hemos hecho alguna aproximación a entender que la deserción escolar temprana y que hay una cantidad abismante de jóvenes que han abandonado la educación formal puedan ser hoy día parte de organizaciones criminales, reclutados, incluso forzados a pertenecer a ellas? Bueno, ¿eso está pasando en Chile? Sí, el reclutamiento de jóvenes. Pero sí es cosa de ver lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, ¿contra su voluntad? Yo creo que sí. De hecho, una de las cosas que, por eso te mencionaba Marcelo Sánchez, con quien conversamos, tenemos de muchos años, y no solo con él, con otras tantas personas que hemos establecido hoy día en lo discursivo, señalar que es urgente en tres dimensiones, ¿no? Primero, tener y reforzar el control carcelario, evitar que el crimen organizado tome el control de las cárceles y que la cárcel siga siendo disuasiva. Tú tienes que cumplir una condena, y una condena no años, regímenes diferenciados de reclusión de acuerdo a tu perfil criminal o reincidencia o violencia en los delitos cometidos. Y lo segundo, el control territorial, donde tenemos nosotros hoy día, y eso está totalmente estudiado y conocido, cuando Carabineros entra con vehículos blindados a una comuna para tomar detenido a personas, también en esos minutos tratar de, junto con tomar detenida a la persona, también requisar elementos probatorios, sea droga, arma, droga, dinero, etc. Tenemos claro entonces que hay un riesgo de que esa población esté siendo hoy día controlada por el crimen organizado, por ende yo tengo que entrar con vehículos de ciertas características y con un contingente bastante mayor al ordinario. Bueno, esto tú lo tienes que atacar también. Tenemos que ir y tomar control total de esos territorios, porque mucha gente que vive ahí no es delincuente, tampoco quiere que sus hijos lo sean, pero se lo estamos entregando al crimen organizado. Es como lo que hacíamos en las cárceles, ¿no? Total, si están presos no hay problema, si no se matan tanto no hay problema, si no hay tanto motín no hay problema, si no hay tanta fuga no hay problema. Creo que eso fue la lógica de contener las personas de libertad sin hacer gestión. Y la gestión está justamente en reducir las probabilidades de que estas personas cuando egresen vuelvan a reincidir, que ese es su objetivo. Pero ¿cómo lo vas a conseguir si no tienes infraestructura, no tienes equipo de técnicos suficientemente robusto, no hay una base de datos integrada en gendarmería, un big data, ¿no?, que permita que los informes técnicos que se hagan en Arica, cuando el tren no se traslada a Santiago, vengan en una nube y que estén totalmente disponibles para hacer un seguimiento? Hay tantas cosas necesarias que hacer que al final nos hemos dedicado, creo yo, a no entender que asumir el control del crimen organizado y eliminar el control que estos pueden ejercer dentro de la cárcel, estos grupos criminales, también tenemos que hacerlo en los territorios, cueste lo que cueste, y va a costar, porque va a haber resistencia, y en algunos casos se dice que estos grupos criminales en esos territorios podrían tener más armas que la misma policía, y en consecuencia se podría producir enfrentamientos bastante cruentos. Bueno, hay que hacerlo, si el Estado tiene que tener control territorial. Y lo tercero son revisar políticas preventivas. Dentro de eso, por ejemplo, la deserción escolar. ¿Qué está pasando en esa familia? Tenemos que ir y hacer algo más, porque créeme que estos grupos criminales van creciendo en la medida que sus miembros también están siendo mucho más reclutados, y no lo podemos permitir ni en la cárcel ni en los territorios. Y eso tiene que ver con una política de Estado, y aquí no pueden haber en la lógica del voluntarismo, de la ideología del garantismo. Tiene que haber
un rol bastante fuerte en defender los derechos de los ciudadanos y no podemos regalárselos, no se los podemos nosotros entregar en bandeja al crimen organizado. Yo creo que eso es lo que hay que hoy día de buena vez resolver. La cárcel de máxima seguridad es necesaria. Podemos construirla en un lugar pero tremendamente distinto y con grandes desarrollos tecnológicos en infraestructura. Pero seamos realistas, tenemos hoy día un presupuesto que creo que es bastante acotado, tenemos problemas en todas las comunas de Chile de querer emplazar una cárcel y hoy día tenemos que buscar soluciones inmediatas porque esto no puede seguir dilatándose en el tiempo. Quiero ir inmediato con las soluciones, con las medidas concretas, pero antes de eso usted hablaba de estos grandes operativos policiales que ingresaban en ciertas comunas en que presumiblemente el control territorial estaba en manos de bandas de crimen organizado y no era el Estado. En muchos de estos operativos, el equipo de seguridad del gobierno, la ministra Toa, Manuel Monsalve, anuncian en puntos de prensa desarticulaciones de organizaciones criminales. Lo hicieron, por ejemplo, en Cerrillos con los Trinitarios. En mi caso, cuando escuché eso, dije, ¿estarán realmente desarticulados? ¿No será que están operando en las cárceles? ¿Es correcto que digan que desarticularon ciertas bandas? ¿O usted cree que puede haber algún inconveniente en esa declaración? ¿Son efectivas o no? Yo creo que hay una ignorancia en esa afirmación, absoluta. Y esto hace muchos años que lo digo. ¿Por qué lo dice? Porque cuando tú hablas de desarticular, cuando tú hablas de desbaratar una banda criminal, ellos dentro de las cárceles, porque no tenemos una condición de mayor segmentación, no hay cárceles de mayor seguridad para este tipo de criminales, lo único que hacen ellos se readecúan a condiciones intracarcelarias para seguir operando desde el interior de las cárceles hacia afuera. Incluso pueden hasta tener mayor protección dentro de la cárcel, porque cuando tienen conflictos afuera, quizás la cárcel les da más protección, de acuerdo al número de soldados que tengan y lo representen, porque están todos juntos, porque no hay una debida y necesaria clasificación. Entonces ellos se aprovechan del Estado de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Entonces, cuando tú dices, hemos desbaratado, en las condiciones actuales no estáis desbaratando nada. Esto va a continuar. Si tenemos que tratar algún día, ¿no?, de reducir efectivamente la cantidad de elementos prohibidos que ingresan a las cárceles, principalmente celulares, entender no la lógica romántica que los reclusos necesitan que sus personas significativas les visiten. Yo estoy de acuerdo y nadie podría no estar de acuerdo con eso. Pero cuando tenemos presencia de grupos criminales que se autodenominan amigos, y esos amigos son los que ellos denominan los amiguitos, y que son mucho más que en relación a las redes de apoyo que les visitan, tú estás generando, sin querer, que el crimen organizado se mantenga vivo en sus comunicaciones, absolutamente coordinando desde el interior hacia afuera. Entonces, ¿por qué no en esta lógica de cambiar un poco la administración penitenciaria para que sea realmente controlada por el Estado? Tenemos que permitir que solo ingresen personas que sean significativas, probadas previamente, familias, pero no los amiguitos del delito, porque tenemos una población penal hoy día de 57.000, 58.000 que están privados de libertad, pero hay una población penal flotante que supera fácilmente dos tercios a esa población penal que se denomina el stock, ¿no?, un promedio. Y porque son flotantes, porque están en constante movimiento entre fuera y dentro. Entran y salen. Entonces, tenemos que hacernos cargo también que en Chile hay un porcentaje importante de internos que están en una lógica de condenas cortas, condenados a penas que son multireincidentes, pero en hurto falta, penas de 61 días, 300 días, 541 días. Y están en cárceles grandes, cárceles bastante hoy día pobladas o sobrepobladas. Bueno, mejor sacar esos sujetos a cárceles quizás que tengan otras características de infraestructura de menor intensidad, porque es muy difícil que estos sujetos, por el perfil criminal que han tenido, intenten fugarse o atentar contra los funcionarios de gendarmería. Entonces, podríamos repensar el uso más óptimo y eficiente de la infraestructura y dejarlas para estos grupos criminales más complejos. Pero todo esto significa, como también mejorar el sistema sustitutivo y mejorar el sistema postpenitenciario, significa sentarse, pero con personas que realmente sepan de lo que están hablando, ¿no? Porque ¿No saben en el gobierno? Es que mira, si esto ha sido un tema histórico, nadie en profundidad conoce los sistemas penitenciarios, pero dan soluciones que son, y que tú las escuchas, y yo te puedo asegurar que muchas personas que trabajan y por años saben desde su origen que no van a tener ningún impacto o muy marginal versus los recursos que se invierten. Acá hay que sentar personas que conozcan y entiendan el rol de los sistemas penitenciarios para la seguridad pública, ¿no? Y una de las cosas que no podemos nosotros desatender y descuidar es justamente lo que a veces se utiliza, incluso ahora, no la reinserción social, es un objetivo importante,
Bueno, créeme que yo comparto plenamente eso. A mí me tocó crear el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Mujeres en 2013, que está en Yico, con Canadá. Talitacum se llama ese centro, Mujer, Levántate, y ha sido muy exitoso, como también el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Punta Parra. O sea, yo creo firmemente en que hay personas que pueden ser totalmente recuperables. Tú les puedes dar nuevas oportunidades. Y ahí también está siendo más potente la reinserción social, y estás haciendo más potente también la democracia, ¿no? Que estás llegando a personas que antes no llegaste. Pero también, con la misma fuerza, tú tienes que aislar y controlar de manera estricta a estos delincuentes que son distintos a estos otros, que son mucho más las personas que pueden realmente encontrar oportunidad. Pero estos otros son mucho más violentos, son mucho más peligrosos para el sistema. Y aquí no pueden haber dobles discursos. O estamos para enfrentar el crimen organizado, y si no, estamos facilitando que prolifere el crimen organizado. Cristian, hablemos de régimen penitenciario. Estamos con Cristian Alvear, el exdirector nacional de Gendarmería de Chile. Cristian, datos de Gendarmería y del Observatorio de Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Las bandas al interior de las cárceles han aumentado del 2022 al 2024 un 88%. Pasamos de unas 800 a 1.600. Miembros de bandas al interior de cárceles son cerca de 5.000 y cabecillas son cerca de 700. El anuncio del presidente Boric es infraestructura, ¿cierto? Pero falta algo más, falta algo que llene esa infraestructura. ¿Es suficiente crear cárceles y listo? Ahí resolvemos, por ejemplo, temas de sobreocupación carcelaria. Oye, nos faltan muchas plazas, ya acá cumplimos cuantitativamente. Falta algo de sistema, de régimen penitenciario, de gobernanza criminal en el interior en estos anuncios. Tiene que haber un proyecto de ley al respecto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque en Chile tenemos, por ejemplo, un reglamento de establecimientos penitenciarios con algunas normas dispersas relativas a régimen penitenciario de alta seguridad. Tenemos una resolución exenta de Gendarmería que usted yo creo que la debe conocer mejor sobre algo de régimen de alta seguridad, y un par de proyectos de ley en el Congreso que están ahí durmiendo, sin urgencia, sin nada, y que yo que no soy un experto los leo y digo, oye, parece que no son los mejores proyectos de ley. ¿Qué se puede hacer en esa materia en términos de régimen penitenciario en Chile? Y es necesario. Y si es que efectivamente este anuncio de infraestructura es suficiente o no. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Bueno, el reglamento de establecimientos penitenciarios sustentado en el decreto 518 es del año 1998. Y claramente estamos hablando de una delincuencia que es evidentemente muy distinta a la que conocíamos, y lo normativo se tiene que hoy día modificar con urgencia para entregarle mayores herramientas y también mayor protección a los funcionarios y funcionarias de la institución. Hoy día este reglamento en el artículo 28 habla de un régimen excepcional en términos de mayor control, pero si uno lo analiza tal como está, es insuficiente. Yo no conozco la última, entiendo, modificación que habría aprobado la Contraloría, no lo he visto, no lo he leído, pero en algún minuto nos tocó trabajar en una propuesta de cambio de este artículo 28 de este reglamento 518. Pero hoy día yo creo que lo que nosotros vimos en ese minuto tiene que estar mucho más profundizado y entregarle mayores herramientas, como por ejemplo discutir si estas personas que estén entre secciones de máxima seguridad podrán vestir su ropa, o el Estado tendrá que proveerles de ropa. Informe. Claro. ¿Por qué? Porque ellos tampoco, y en otros países, cuando tú ves que ellos utilizan vestimenta que el mismo Estado les provee, una de las lógicas también es evitar que ellos hagan ostentación del poder adquisitivo que tienen. Entonces acá son todos iguales. Pero junto con eso, evitar que a través de este ingreso de ropa ingresen también elementos prohibidos, y que significan también muchas horas hombre para poder minimizar en el control que ingresan estos elementos. El fiscal nacional ha sido insistente en evaluar la posibilidad, lo ha dicho en muchas entrevistas, y no sé qué tanta incidencia tendrá la palabra del fiscal nacional en esta materia, pero en mencionar el 41 bis italiano. ¿Qué quiere para usted ese régimen? ¿Se aplica en otras partes de Latinoamérica? Ya no solo en Italia en el fondo, sino que se ha instaurado además de Italia ese régimen y sería conveniente para Chile. Yo creo que el fiscal Ángel Valencia, si lo señala, es porque justamente es un acto relevante dentro de lo que es la política criminal, porque él está conociendo primera fuente el cómo están operando estas organizaciones en Chile, y hay que tomar en consideración lo que él señala, ¿no? Y no solo él, sino que también las policías. Nosotros tenemos instituciones, y yo siempre lo he dicho, instituciones que
son un orgullo para el país, Carabineros, PDI, Gendarmería, con todo lo que está ocurriendo y que lamentablemente se conocen estos hechos de corrupción en los que hay y distintos agentes o miembros de distintas instituciones han enfrentado conflictos en relación a su involucramiento a redes criminales. Pero eso no quita que la gran mayoría de los miembros de estas instituciones son gente que le da un prestigio, una reputación a estas instituciones. Entonces, en ese contexto, si nosotros queremos proteger a estas buenas personas, el 41 bis es una solución tremendamente necesaria para este país. ¿Nos puede explicar a los auditores también en qué consiste más o menos el 41 bis? El 41 bis es un régimen excepcionalísimo, cárceles que tienen características de infraestructura y también mucha tecnología y procedimientos específicos para este tipo de internos. En Italia, si lo podríamos decir en rasgos generales, el 85% de la población penal está en regímenes carcelarios normales, con cárceles tradicionales, como en Chile también se conocen. Hay un grupo intermedio que es cercano era, no sé, el 2014, no sé, pero más o menos se tendrá que mantener igual según las consultas que uno ha podido mantener con amigos que tengo desde allá. El 13,6%, 13,8% pertenecen a mafias. Y el 1,2 o 1,4 son aquellos que lideran estas organizaciones criminales. Y solo estos, los que lideran, están bajo el 41 bis, que es un régimen estricto, al punto que las visitas de personas son solo visitas a través de locutorios, no visitas corporales. Las visitas de abogados son, como en Brasil, grabadas en tiempo real, también a través del locutorio. Grabas con audio y con Imagen video. claro, y están siendo escuchadas en tiempo real. El 2021 se desbarató una planificación de fuga por parte del PCC que pretendía, en una coordinación entre los líderes del PCC y los abogados en Brasil, primer comando de la capital, pretendían tomar de rehén a ministros, jueces y autoridades penitenciarias para posteriormente intercambiarlas por líderes de estas cárceles que están, líderes tribunales que están en distintas cárceles de máxima seguridad. Entonces, si nosotros no entendemos que el nivel del crimen organizado, su disposición de recursos, de redes, generan una tremenda amenaza al sistema democrático, no vamos a reaccionar. Recuerda tú que Italia, que lo has sacado a colación el año 92 después del asesinato de dos jueces, ¿no? Falcone y Borsellino. Borsellino, justamente el año 92. Solo después de eso, cuando se dieron cuenta que independientemente de la protección que ellos tenían, sus escoltas, porque estaban siendo protegidos por las amenazas que habían recibido y aún así los asesinaron, generó un consenso en toda la fuerza política y se generaron cambios tan importantes como, por ejemplo, el 41 bis. Y el 41 bis no es un sistema que conculque o violente los derechos humanos de las personas, que eso hay que clarificarlo. ¿Ha tenido cuestionamiento en la institución europea y se tiene que ajustar? No, ellos han respondido y han perdido algunos casos solamente puntuales, relacionados más bien con personas que tienen enfermedades. Pero no es por el régimen en sí mismo, sino por casos concretos. El régimen se mantiene porque créame que lo que ellos señalan, ¿no? Hay que tener la mafia y ver cómo operaron en Italia en esos años, con la crueldad que lo hicieron, para entender que esto es un medio bastante legítimo para poder justamente controlar a esta amenaza que es realmente compleja. Yo creo que en Chile nosotros necesitamos terminar por definir esto junto con esta cárcel de máxima seguridad, cuáles van a ser, más allá de las herramientas tecnológicas que se requieren, porque deben ser repensadas desde su génesis, qué cárceles vamos nosotros a construir para poder tener todo lo tecnológico previamente instalado. No vamos a colocar después del hormigón y empezar a colocar cables que sean visibles, sería absurdo, ¿no? Tiene que estar todo diseñado antes. Y entender justamente que el año 2019, cuando en mi administración creamos el Departamento de Inteligencia, marzo del año 2019, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria y el Departamento de Investigación Criminal
también creamos el Departamento de Derechos Humanos, porque estábamos convencidos que justamente trabajando internamente para un mayor control de la población penal, particularmente de esta criminalidad organizada, íbamos a beneficiar sí o sí los derechos humanos de muchos privados de libertad que quieren vivir su privación de libertad de manera tranquila y segura. Y estos sujetos dentro de la cárcel, al estar no identificados y no debidamente segmentados, colocan en riesgo no solo a los privados de libertad, sino que también a sus familias. Y esos son antecedentes que se está dando hoy día. Hay muchos privados de libertad comunes que están viendo también algún tipo de amenaza por parte de estos grupos criminales, por sí y por su familia. Y por ende, nosotros también tenemos que entender que esto no puede seguir demorándose en el tiempo y enfrascarnos en discusiones eternas, porque no vamos a encontrar nunca un lugar ideal donde todos nos aplaudan cuando construyamos una cárcel. Por ende, hay que tomar decisiones ahora en beneficio del Estado y de la democracia. Cristian, ¿qué va a pasar si es que no se reacciona? ¿Podríamos tener nuestro Tocorón, por ejemplo, que es donde surgió el Tandaragua? O sea, Pablo Ceballos escribió un libro hace poco, muy, muy interesante de leer, muy amigable también de leer, en donde esto es, insisto, el crimen organizado transnacional está replicando un modelo criminal exitoso y Chile no es la excepción. No lo están ensayando ni lo están improvisando. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que ese grupo criminal que pueda hoy día elegirse como un grupo Made in Chile o aliado con otro grupo ya está en camino, o sea, ya está en proceso, ¿no? Esto no es algo que nosotros, si no hacemos esto, va a ocurrir esto, ya está ocurriendo. O sea, eso ya está pasando. ¿Ya hay control de cárceles por parte de organizaciones Pero criminales? si es evidente, si yo tengo más de 25.000, 24.000 teléfonos celulares que ingresan a la cárcel, pese a que se sancionó penalmente y me tocó participar justamente en uno de esos proyectos de manera bastante activa, ¿no? El proyecto de ley que sanciona el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles y lo sanciona penalmente. Antes no era nada, no era falta, no significa ningún reproche a un abogado o a un gendarme que ingresara un teléfono celular, salvo la decisión de la autoridad de derechamente expulsarlo inmediatamente, aunque haya sido no delito. Hoy día es delito. Tenemos también, se sanciona penalmente la tenencia. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que un teléfono antes valía 150.000 pesos el ingreso y hoy día vale 500, 600, 800.000 porque el riesgo es más alto. O sea, el poder adquisitivo del crimen organizado siempre va a ser más alto que lo que tú puedas como Estado pagarle a tus funcionarios. Por ende, la barrera también firme tiene que ser la formación valórica, ética de tu gente, pero también una respuesta ejemplarizadora de parte del Estado con quienes se corrompan. ¿En qué cárceles se perdió el control? Ya. O sea, lo que hay que ver, si un dato así súper simple, ¿no? Si tenemos nosotros personas que han perdido la vida dentro de la cárcel, porque son privados de libertad que han perdido la vida dentro de la cárcel, y los victimarios se mantienen en la lógica de imputado desconocido, es porque claramente no tenemos control. Es un indicador. Total. No tenemos control total. ¿Y en cuáles ha pasado Si eso? tenemos en Santiago alguna de esas? Sí, es que hay cárceles como Santiago 1, en donde expenitenciaría, Colina, Antofagasta, cárceles diversas donde se ingresan elementos prohibidos. Pero íbamos a nombrar todas las cárceles más grandes, tú encuentras mayor cantidad de elementos prohibidos. Esos son sinónimos de vulneración. No podemos nosotros creer que colocar un pañito verde y llamar a la prensa y mostrar una cantidad de celulares que se encuentran ahí, una cantidad de estoque o armas blancas, hechizas que ellos hacen, droga en cantidad, y ya estamos enfrentando, y esta es la estrategia del sistema penitenciario para reducir el efecto del crimen organizado intracarcelario. Es una burla. Hay que preocuparse de evitar que estos elementos ingresen en las cárceles. Por eso a mí nunca me dejó conforme, bajo ninguna circunstancia, que tuviésemos esta cantidad de personas que ingresaran esta cantidad de elementos prohibidos en las cárceles. No podíamos decir nosotros, y nunca lo dije, tenemos el control total de las cárceles, porque es un absurdo, ¿no? Tenemos vulnerabilidad y tenemos que atacarla. ¿Dónde está la vulnerabilidad? Donde encontramos más ingresos de estos elementos prohibidos per cápita, ¿no? ¿Dónde están estas personas que pueden ser capaces de pagar y que están generando que estos ingresos se generen y se produzcan efectivamente en las cárceles? Esos sujetos tienen que estar en cárceles distintas. Por esa razón, que en su minuto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con quien trabajamos muy de cerca nosotros, logramos hacer cambios importantes, como por ejemplo, terminar con el módulo beta en Colinao. Terminar con el módulo beta, terminar con las celdas VIP, aunque algunos nos denunciaron y nos acusaron de montajes. Entonces, hubo muchos reportajes periodísticos cuando se hizo el coronel Eduardo Muñoz en la reunión
en retiro dijo, bueno, ¿ustedes creen que yo fui el día anterior con cerámica y con Becron a pegar esto para que apareciera en la prensa? No. Y cuando entramos, por ejemplo, días siguientes a lo que era Colina 2, pero en Colina 2, módulo beta, también estuvo el ministro de la época de Justicia, estuvo el subsecretario también de la época con nosotros en ese procedimiento altamente complejo, pero también fuimos a la penitenciaría, donde en una celda de una calle 6, particularmente había una celda, pero en condiciones, créame, sumamente ¿Qué tenía? privilegiadas, ¿Qué ¿no? tenía? Cerámica, tenía un equipo de sonido 5.1, un televisor plasma, Consola, en un videojuegos. espacio en metros cuadrados exactamente igual que las otras celdas, vivía solo una persona, y era una celda exactamente igual en términos de metros cuadrados, vivían 14, 12 personas, totalmente así nada, pero esta persona vivía sola. Esas cosas las fuimos nosotros atacando porque eran manifestaciones evidentes de que el crimen organizado estaba haciendo justamente y generando mayor fuerza dentro de las cárceles. Cristian, últimas 2 preguntas. ¿Qué nivel de corrupción en gendarmería por parte del crimen organizado se tiene que alcanzar para llegar a ese tipo de situaciones, como por ejemplo esta celda especial que tenía ese reo específico? ¿Usted le tocó tener que supervisar ese tipo de corrupción en gendarmería? Pero, mira, ¿Existe mucho hoy existe por corrupción. parte del crimen? Existe corrupción. Si no hay que ponerse ni colorado, hay que asumir que hay corrupción porque la generan. Y te quiero decir una cosa antes que te termine. Sí. El año 98, un grupo de delincuentes tomaron de reina 2 funcionarios de gendarmería. Año 98. ¿En qué penal fue eso? Colina 1. Ya. Tomaron de reina 2 funcionarios. Lo rociaron con parafina y negociaron la liberación de estos 2 funcionarios, y si no, los quemaban vivos. Dentro del territorio de estos internos, exigieron ellos tener visitas dentro de las torres, no en los centros, en los gimnasios, no en las salas de visita habitual de todas las demás cárceles. ¿En las torres donde están sus celdas? Sus celdas. Y la autoridad de la época autorizó o cedió y entregó la visita de estos internos en las torres y en los dormitorios. Si tú investigas, durante todos estos años se generaron violaciones de menores de edad, se generan incidentes de violencia, mucho tráfico, muchas situaciones adversas a lo que debe ser una cárcel. Eso lo terminamos nosotros en el 2020, después de un motín, después de 21 años que operó este sistema, porque si todas las cárceles tienen que tener visitas en las salas habilitadas para, que son generalmente salas de uso múltiple o gimnasios, esta cárcel no podía tener una visita distinta. Tú tienes que tomar decisiones. Estamos en el COVID, estamos en una situación bastante complicada, pero el Estado tiene que tomar decisiones por muy impopulares que sea, y tú tienes que ejercer tu autoridad. Si tú no ejerces tu autoridad y no tomas decisiones complicadas porque quieres quedar siempre bien con todo, no quieres quedar mal con nadie, no puedes ser autoridad. ¿Se está ejerciendo hoy día en su totalidad? Yo veo que acá hay una ausencia de autoridad, hay una ausencia de convicción en entender la complejidad de administrar lo penitenciario, y si tú no lo haces desde la lógica de las convicciones y proteger el Estado de Derecho y proteger la democracia, también estás facilitando que el crimen organizado tome el control de las cárceles. Por ende, acá se requiere autoridad, se requiere conocimiento, experiencia, pero convicción a que ninguna decisión que tú tomes, por muy dura que sea, es indiferente al crimen organizado. Tienes que hacer que el Estado sea el que imponga la convivencia, las relaciones dentro de las cárceles, y no ceder al crimen organizado. Cristian, para cerrar, si usted fuera el director de gendarmería hoy, una medida que tomaría ahora ya, ¿cuál sería? Apoyar derechamente la construcción de esta nueva cárcel. Creo que es necesario que más allá que la autoridad política esté señalando, dando cuenta de por qué es necesario, sea la construcción o sea una extensión, creo que falta el rol técnico que avale lo que está señalando la autoridad política, porque creo que es sumamente relevante que se trabaje de manera coordinada el ente técnico, que es Gendarmería, totalmente apoyado por su autoridad política, que en este caso es la cartera de Justicia. Lo que nosotros hicimos fue justamente trabajar muy, muy mancomunadamente entre la autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la época con Gendarmería, porque si no, nada va a resultar bien. Y yo veo aquí que no hay una coincidencia, o falta también de parte de Gendarmería señalar lo conveniente que es generar una cárcel que ataque la calidad de la población penal, y mañana discutamos una cárcel o nuevas cárceles que ataquen la cantidad y descomprimamos cárceles, pero aquí falta la opinión técnica y no la veo, y creo que es una debilidad. Falta firmeza, y también en relación a los temas que usted señalaba de corrupción,
institución, también hay que tener claro que uno tiene que tomar decisiones ahora y proteger a sus buenos y excelentes funcionarios y no hipotecar su vida por esta lógica de mantener la fiesta en paz, porque eso es lamentablemente atentar contra los fines que persigue la misma institución. Cristian Alvear, muchas gracias por estar con nosotros en FNM. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. Y gracias a todo el público que sigue nuestra entrevista. Nos vemos la próxima semana.